El sol caía como una herida abierta sobre las montañas del norte cuando Nahuel sintió el último látigo de la vergüenza sobre su espalda desnuda. No fue el dolor físico lo que lo quebró. Un guerrero apache aprende a bailar con el sufrimiento desde niño, sino la mirada de desprecio de su propio padre, el gran cazador Lobo Gris, quien dio la espalda mientras el cacique Tormenta Roja pronunciaba las palabras definitivas: «Ya no eres uno de los nuestros, tu nombre será ceniza en nuestras bocas». Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El crimen de Nahuel no había sido robar, ni asesinar, ni traicionar. Su pecado fue la verdad. Cuando su hermano menor, Quillilla, apenas un muchacho de 16 inviernos, murió en una emboscada española mal planeada por el cacique, Nahuel levantó la voz en el Consejo Sagrado. Acusó directamente a Tormenta Roja de enviar jóvenes inexpertos contra rifles españoles como carnada para ganar tiempo. Las palabras resonaron como truenos y el castigo fue inmediato: exilio perpetuo. Nahuel caminó durante 3 días y 3 noches sin mirar atrás. Sus pies descalzos sangraban sobre las rocas, pero su corazón sangraba más. Llevaba solo su arco, un carcaj medio vacío, el cuchillo ceremonial de su abuelo y una manta raída que olía a humo de las fogatas familiares que nunca más volvería a ver. En su morral de piel de venado guardaba un pedazo de pan que su madre había deslizado en secreto antes de que lo expulsaran, envuelto en un pedazo de tela bordada con símbolos de protección. Cuando llegó al Valle de las Lágrimas, entendió por qué incluso los más valientes guerreros evitaban este lugar. El viento soplaba con voces que no eran humanas. Los árboles retorcidos parecían manos esqueléticas implorando al cielo. En el centro del valle, como un cadáver olvidado por Dios, se alzaban las ruinas de una antigua misión española. Sus muros de adobe desmoronándose, su campanario sin campana apuntando al vacío como un dedo acusador. Las leyendas decían que aquí los jesuitas habían intentado convertir a los apaches 2 generaciones atrás. Decían que una noche, durante una ceremonia, la tierra tembló y las paredes se tiñeron de sangre. Los sacerdotes desaparecieron y desde entonces los espíritus atormentados vagaban en la penumbra. Ningún apache ni español se atrevía a establecerse aquí. Era tierra de nadie, territorio de fantasmas, perfecto para un hombre que ya no era nadie. Nahuel instaló un campamento rudimentario entre unas rocas con vista a la misión. Encendió un pequeño fuego, comió carne seca en silencio y observó cómo la noche devoraba el valle. Pero cuando cerró los ojos, las visiones comenzaron. Soñó con una mujer vestida de blanco, su rostro oculto por un velo que se movía con viento que no existía. Ella caminaba descalza sobre las ruinas, dejando huellas de luz. Su voz era un susurro que atravesaba dimensiones. «Jaguar, en la sombra, has venido a cumplir tu destino». Él corría tras ella, pero cada paso lo alejaba más. La mujer se detenía frente a una tumba sin nombre, se arrodillaba, y cuando levantaba el velo, su rostro era... Nahuel despertó con el corazón galopando. El fuego se había apagado, y en la distancia, entre las ruinas de la misión, había una luz tenue, una vela, imposible. Durante los siguientes días, Nahuel observó. Era un cazador, sabía ser paciente, invisible, y lo que vio lo desconcertó. Alguien habitaba las ruinas, alguien encendía velas al atardecer, alguien dejaba flores frescas, imposibles de encontrar en este valle árido, sobre una pequeña tumba de piedra en lo que alguna vez fue el jardín de la misión. Las huellas eran pequeñas, delicadas, pies descalzos de mujer. Una española, aquí, sola. La curiosidad venció la prudencia. Al amanecer del 5.º día, Nahuel se acercó sigilosamente. El sol naciente pintaba las ruinas de oro y sangre, y allí, arrodillada frente a la tumba, rezando en voz baja, estaba ella,
No era un fantasma, era de carne y hueso, aunque parecía tallada en luz, cabello negro como ala de cuervo, trenzado en una elaborada corona, piel bronceada por el sol. Vestía un traje español antiguo, descolorido pero limpio, con encajes que alguna vez fueron blancos, descalza. Y cuando terminó su oración y levantó el rostro, Nahuel vio lo que ninguna leyenda había preparado. Ojos verdes como el río en primavera, brillantes de lágrimas no derramadas. Ella sintió su presencia antes de verlo. Se levantó con una gracia que hablaba de educación aristocrática y de su cintura sacó un cuchillo con mango de plata. Su voz fue firme, sin temblor, aunque sus ojos delataban siglos de soledad. Tú eres el guerrero que acampa en las rocas. He visto tu fuego. Nahuel salió de entre las sombras, las manos abiertas y visibles. Algo en su interior le gritaba que esta mujer era importante, que este encuentro estaba escrito en un libro que los dioses leían, pero los hombres apenas entendían. «No vengo a hacerte daño», dijo en español aprendido de misioneros hace años, su acento marcado pero claro. Ella ladeó la cabeza estudiándolo. Entonces, para su sorpresa absoluta, respondió en dialecto apache, con acento español, pero comprensible. Los hombres siempre dicen eso antes de destruir lo poco que queda. El corazón de Nahuel dio un vuelco. ¿Quién era esta mujer que hablaba las lenguas de dos mundos enemigos? ¿Qué hacía en el Valle Maldito? ¿Por qué sus ojos verdes parecían ver directamente dentro de su alma rota? Y así, bajo el primer sol del sexto día de su exilio, Nahuel, el jaguar en la sombra, conoció a Soledad de Mendoza, aunque todavía no sabía su nombre. Solo sabía que su vida acababa de cambiar para siempre, y que el valle que lloraba tal vez había estado esperando este momento desde el principio de los tiempos. El silencio entre ellos vibró con la tensión de dos mundos colisionando. Nahuel no bajó las manos, mostrando que no llevaba armas visibles, aunque el arco descansaba contra su espalda y el cuchillo ceremonial colgaba de su cinturón. Soledad tampoco bajó su cuchillo de plata, pero sus dedos temblaban casi imperceptiblemente. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Nahuel, dando un paso cauteloso hacia adelante. «El suficiente para conocer cada piedra de estas ruinas. El suficiente para olvidar cómo es la voz de otro ser humano», respondió ella, y su voz se quebró apenas en la última palabra. Nahuel señaló la tumba con un gesto de respeto. «¿Quién descansa allí?». Los ojos verdes de Soledad se llenaron de una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. «Mi madre, la única persona que me amó sin condiciones». «Lo siento», dijo Nahuel, y realmente lo sentía. Conocía el dolor de perder familia. Soledad lo observó largamente, como si tratara de leer su alma. Finalmente bajó el cuchillo, pero lo mantuvo cerca. «Eres apache, pero hablas español. Los misioneros me enseñaron cuando era niño». Antes de que... Nahuel se detuvo. No quería hablar de su pasado todavía. «Ahora soy solo un hombre sin tribu. Y yo una mujer sin nombre», respondió ella, y algo en su tono sugería que ambos compartían el mismo tipo de exilio. Durante las siguientes horas establecieron un baile cuidadoso de palabras y silencios. Soledad le mostró la misión, o lo que quedaba de ella, la capilla central, con su techo parcialmente derrumbado, pero donde aún se veían frescos descoloridos de santos con rostros europeos. El claustro interior, donde ella había creado un pequeño jardín con plantas medicinales que cuidaba con devoción obsesiva. Las celdas de los monjes, donde había establecido su hogar en una de ellas, un catre simple, una mesa con libros rescatados de los escombros, velas hechas a mano y un baúl cerrado que parecía contener secretos. «¿Cómo sobrevives aquí?», preguntó Nahuel, genuinamente intrigado. «Hay un manantial escondido detrás de la misión. Cultivo lo que puedo. Cazo conejos con trampas que me enseñó mi madre». Soledad hablaba mientras servía agua fresca en 2 tazas de barro.
Y los fantasmas que supuestamente habitan este lugar, sonrió con tristeza, son menos aterradores que los monstruos que usan piel humana. Nahuel tomó el agua, sus ojos nunca dejándolos de ella. ¿De qué monstruos huyes? Soledad se tensó visiblemente. Las cicatrices en sus muñecas, que Nahuel había notado pero no mencionado, parecieron arderle. De los que visten uniformes españoles y se llaman a sí mismos hombres de honor. No dijo más, y Nahuel no presionó. Conocía el valor del silencio, de dejar que las verdades emergieran cuando estuvieran listas, como animales salvajes que solo se acercan cuando confían. Pasaron el resto del día en una compañía extrañamente cómoda. Nahuel le ofreció cazar algo más sustancioso que conejos. Ella aceptó con gratitud silenciosa. Él rastreó un venado durante horas, lo cazó con una flecha limpia al corazón, muerte rápida, respetuosa, y lo arrastró de vuelta. Soledad lo observó trabajar, la manera en que despellejaba el animal con reverencia, cómo murmuraba oraciones apaches, agradeciendo al espíritu del venado, cómo no desperdiciaba nada. Mi madre decía que los apaches conocen el idioma de la tierra, comentó Soledad mientras él trabajaba. Tu madre era sabia. ¿Ella también hablaba apache? Ella sabía muchas cosas que una dama española no debería saber. Soledad sonrió con melancolía. Su padre fue un jesuita antes de colgar los hábitos. Vivió años con diferentes tribus, aprendiendo, respetando. Ella heredó su curiosidad y su rebeldía. Esa noche compartieron la primera comida juntos, carne de venado asada con hierbas del jardín de Soledad, pan que ella había horneado en un horno de barro improvisado y agua del manantial que sabía a esperanza. Comieron en silencio al principio, pero era un silencio cómodo, el tipo que solo existe entre almas, que reconocen en el otro una soledad similar. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer, Soledad hizo algo inesperado. Sacó una guitarra vieja de su celda. Estaba desafinada, maltratada por el tiempo, pero cuando sus dedos tocaron las cuerdas, la música que emergió fue tan hermosa que Nahuel sintió lágrimas picar sus ojos. Ella cantó en español, una canción sobre una mujer que esperaba en vano el regreso de su amado. En la orilla del río, donde el sauce llora al viento, yo te espero, amor mío, aunque muera en el intento. La voz de Soledad era cristalina, entrenada, aristocrática, pero había en ella una grieta de dolor tan profundo que convertía la canción en un lamento que atravesaba el alma. Cuando terminó, Nahuel se sorprendió limpiando lágrimas de sus propias mejillas. Tu voz es... Buscó las palabras en español. Es como si los ángeles lloraran. Soledad dejó la guitarra con cuidado, como si fuera un bebé. Esta guitarra fue de mi madre. Es lo último que tengo de mi vida anterior. A veces canto para recordar quién era. Otras veces canto para olvidar. Nahuel se acercó un poco, respetando el espacio pero ofreciendo presencia. Yo también perdí a alguien, mi hermano menor. Murió porque los líderes son orgullosos y los jóvenes pagan con sangre ese orgullo. Soledad levantó la vista y sus ojos verdes brillaron con comprensión. Entonces ambos somos fantasmas, viviendo en un valle de fantasmas. Tal vez, dijo Nahuel suavemente, o tal vez somos los únicos vivos en un mundo de muertos que caminan. Algo cambió en ese momento. Una conexión invisible pero innegable se tejió entre ellos, como si el universo mismo hubiera decidido que estas dos almas rotas debían encontrarse en el lugar más improbable, en el momento más desesperado. Soledad se levantó, la luz de las velas tallando sombras dramáticas en su rostro. Puedes quedarte en el valle si lo deseas. Hay espacio suficiente para dos fantasmas. Nahuel asintió, su corazón latiendo de una manera que no había latido desde antes del exilio. Solo hasta que cure mis heridas. Mintió, porque ambos ya sabían la verdad. Cuando se despidieron esa noche, Soledad caminó hacia su celda, pero se detuvo en el umbral.
Sin volverse, dijo: «Mi nombre es Soledad, Soledad de Mendoza». «Nahuel», respondió él. «Mi nombre apache es Jaguar en la sombra». Ella finalmente se volvió, y por primera vez desde que se conocieron, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, rota pero real. «Nahuel, ya no estás solo en la sombra». Y mientras la luna llena emergía sobre el Valle de las Lágrimas, dos corazones exiliados comenzaron a sanar, sin saber todavía que el destino apenas comenzaba a tejer su historia y que las tormentas más grandes aún estaban por venir. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una rutina que ambos esperaban con ansiedad secreta. Nahuel cazaba al amanecer, trayendo siempre algo para compartir: conejos, perdices, a veces pescado del río escondido que Soledad le había mostrado. Ella cultivaba su jardín con dedicación renovada, como si ahora tuviera una razón para que las cosas crecieran. Dejaban ofrendas silenciosas el uno para el otro. Él encontraba pan fresco envuelto en hojas. Ella descubría carne ahumada colgando de la viga de su celda, flores silvestres imposibles atadas con hierbas aromáticas. Las conversaciones se hicieron más profundas, más íntimas. Bajo las estrellas compartían mundos enteros. Soledad le contaba leyendas españolas de caballeros y princesas, de dragones y tesoros escondidos. Nahuel le enseñaba sobre las constelaciones apaches, cómo cada estrella tenía un nombre y una historia, cómo el cielo era un mapa viviente para quienes sabían leer su lenguaje. «Esa de allí», señaló Nahuel una noche, «es la Madre Osa. Cuida a todos los guerreros perdidos». Mi abuela decía que cuando un apache muere lejos de su hogar, la Madre Osa lo guía de regreso a las tierras de los espíritus. Soledad siguió su dedo, sus ojos brillando con fascinación. «En España la llamamos la Osa Mayor. Mi padre me la señaló cuando era niña, antes de que...» Se detuvo, la tristeza nublando su rostro. «¿Antes de qué?», preguntó Nahuel suavemente. «Antes de que me prometieran a un demonio con rostro de ángel». Fue la primera vez que Soledad mencionó directamente su pasado. Nahuel esperó, dándole espacio, y lentamente, como agua filtrándose a través de piedra, la verdad comenzó a emerger. Soledad había sido Soledad María Inmaculada de Mendoza y Villarreal, hija única del Marqués de Mendoza, una de las familias más antiguas y respetadas de Nueva España. Criada en lujos, educada en conventos, prometida desde los 15 años al capitán don Rodrigo de Aguirre, un oficial español 20 años mayor, ambicioso y obsesivo. La boda estaba arreglada para cuando ella cumpliera 18, pero 3 meses antes de la boda, continuó Soledad, su voz apenas un susurro, Rodrigo me acusó de adulterio. Dijo que me había visto con un sirviente. Era mentira. Todo era mentira, pero presentó testigos que había comprado. Mi padre, enfermo del corazón y obsesionado con el honor familiar, me repudió sin siquiera escucharme. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Nahuel quiso tocarla, consolarla, pero se contuvo. Me condenaron a muerte. Una dama de noble cuna no podía simplemente ser ejecutada. El sarcasmo en su voz era ácido. Así que me encerraron en un convento para purgar mis pecados antes de la ejecución. Pero mi madre, mi santa madre, ella sabía la verdad. Sobornó a los guardias, robó dinero de mi padre y una noche escapamos. ¿Y vinieron aquí? Mi madre conocía este valle. Su padre, mi abuelo materno, había sido el último jesuita que intentó mantener esta misión. Él le habló de este lugar, de cómo era hermoso antes de ser abandonado. Decía que aquí los espíritus de todas las culturas convivían en paz. Pensó que estaríamos a salvo aquí, que nadie nos buscaría en un valle maldito. Soledad se abrazó a sí misma temblando. Vivimos aquí casi un año. Fue el año más feliz y más triste de mi vida. Mi madre me enseñó todo lo que sabía, a sobrevivir, a ser fuerte, a no dejar que los hombres definieran mi valor. Pero el viaje, las condiciones, el dolor de haber perdido todo, la fiebre se la llevó.
Murió en mis brazos, haciéndome prometer que nunca regresaría a ese mundo que nos destruyó. Nahuel ya no pudo contenerse. Se acercó y con infinita ternura limpió las lágrimas de Soledad con sus pulgares. Sus manos callosas contra su piel suave fueron un contraste que los electrizó a ambos. Soledad pronunció su nombre como una oración. Ya no estás sola, ya no tienes que cargar ese peso sin ayuda. Ella levantó la vista hacia él, y en sus ojos verdes Nahuel vio el universo entero. Sin pensar, sin planear, sus labios se encontraron. Fue un beso tentativo al principio, tímido, como dos pájaros heridos reconociéndose. Pero luego se profundizó. Se volvió urgente, desesperado, como si ambos hubieran estado conteniendo océanos de soledad y finalmente encontraran la costa. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Soledad tocó sus propios labios, asombrada. Nahuel retrocedió, asustado de la intensidad de lo que sentía. «Perdóname», murmuró. «No debí...» «No», interrumpió ella, su voz firme. «No te disculpes. Por favor, no te disculpes por ser el primer hombre que me toca con ternura en lugar de con codicia». Esa noche durmieron separados, pero algo fundamental había cambiado. El amor había germinado en el valle maldito, un brote imposible en tierra árida. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos mutuos. Nahuel le enseñó a rastrear animales, a leer las señales de la tierra, a moverse en silencio como la niebla. Soledad le enseñó a leer y escribir su nombre en español, a entender la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que había rescatado de los libros de la misión, a apreciar la música más allá de los tambores ceremoniales. Una tarde, mientras practicaban escritura, Soledad tomó la mano de Nahuel y la guió sobre el papel. Juntos escribieron: Nahuel y Soledad, dos mundos, un corazón. Él estudió las palabras con asombro, como si fueran magia. En mi lengua no escribimos así, pero esto captura algo que las palabras habladas no pueden. El amor siempre encuentra su idioma, susurró ella. La noche que finalmente se entregaron el uno al otro fue bajo una luna de verano tan brillante que el valle parecía de plata. Nahuel había construido un espacio ceremonial con pieles y flores silvestres. Soledad apareció con su cabello suelto, cascada de noche, usando un vestido blanco simple que la hacía parecer una diosa. No hubo prisa. Cada caricia fue una exploración, cada beso una promesa. Nahuel la tocó con una reverencia que la hizo llorar, no de tristeza, sino de alivio. Alguien finalmente la veía como sagrada, no como posesión. Soledad lo abrazó con una necesidad que hablaba de años de soledad, de hambre no solo de cuerpo, sino de alma. Cuando se unieron bajo las estrellas, fue como si el universo mismo suspirara satisfecho. Dos exiliados encontrando hogar en los brazos del otro. Dos culturas enemistadas fundiéndose en amor. Dos corazones rotos sanándose mutuamente con cada latido sincronizado. «Eres mi cielo», susurró Nahuel en apache. «Eres mi tierra», respondió Soledad en español. Y el valle, que había llorado durante generaciones, finalmente sonrió. Pero la felicidad, como Nahuel sabía por experiencia, era una criatura frágil. Y el pasado tenía garras largas. Fue Soledad quien los escuchó primero. Su oído, entrenado por años de soledad vigilante, captó el sonido de cascos de caballos en la distancia. Su rostro se puso pálido como ceniza. «No», susurró, su voz quebrándose. «No, no, no». Nahuel la tomó de los hombros. «¿Qué pasa?» «Soldados, españoles, los reconozco por el ritmo de marcha». Sus manos temblaban violentamente. «Nahuel, tienes que irte. Si te encuentran aquí conmigo, no te dejaré». Su voz fue hierro. «No entiendes. Si es quien creo que es, él me matará. Y a ti también». Nahuel trepó silenciosamente a una roca alta, su cuerpo fundiéndose con las sombras. A lo lejos vio la columna, 15 soldados españoles,
uniformes impecables a pesar del polvo del camino, liderados por un oficial a caballo. Incluso, desde la distancia, Nahuel pudo sentir algo maligno emanando del líder. Descendió rápidamente. Son 15, buscan algo, probablemente la misión y su supuesto tesoro. Soledad se dejó caer sobre una piedra, su rostro enterrado en sus manos. Es él, sé que es él. Rodrigo nunca abandonó la idea de que mi familia escondió un tesoro en esta misión. Mi abuelo jesuita supuestamente guardó aquí algo valioso. Es una mentira, pero Rodrigo está obsesionado. Entonces nos iremos. Esta noche. Conozco rutas hacia territorio apache que ningún español puede seguir. ¡No!, gritó Soledad, levantándose con furia inesperada. ¿No lo entiendes? Mi madre está enterrada aquí. Sus huesos descansan en esta tierra. Prometí nunca abandonarla. Si huyo ahora la traiciono, la dejo sola otra vez. Nahuel entendió. El honor, en cualquier cultura, era algo por lo que se vivía y se moría. Entonces lucharemos. Somos 2 contra 15. La desesperación en su voz era palpable. He luchado contra peores probabilidades, mintió Nahuel, pero lo dijo con tanta convicción que casi se lo creyó. Esa noche, mientras preparaban defensas improvisadas, Soledad le contó todo sobre Rodrigo de Aguirre. No solo era cruel, era meticuloso. No solo era ambicioso, era paciente. Había pasado años investigando, sobornando, torturando información sobre el paradero de Soledad. Su obsesión no era amor, nunca lo fue, era posesión pura. Y ahora finalmente había encontrado el valle. Nahuel, dijo Soledad mientras él afilaba su cuchillo ceremonial, si algo me pasa, nada te pasará. Pero si pasa, insistió ella tomando su rostro entre sus manos, quiero que sepas que estos meses contigo han sido mi verdadera vida. Todo lo anterior fue solo preparación para encontrarte. Todo lo que venga después no importará, porque tú me enseñaste que soy digna de amor. Nahuel la besó con intensidad desesperada. No hables como si fuera un final. Esto es apenas nuestro comienzo. Pero ambos sabían que mentían. Ambos sentían la tormenta aproximándose. Y cuando el amanecer llegó, traería consigo al demonio del pasado de Soledad y decisiones que cambiarían todo. Don Rodrigo de Aguirre había encontrado su presa, y no tenía intención de dejarla escapar esta vez. El valle volvía a llorar, pero ahora lloraba lágrimas de sangre que aún no se habían derramado, pero que ya estaban escritas en el libro cruel del destino. El amanecer llegó como una herida abierta en el cielo. Nahuel y Soledad no habían dormido. Habían pasado la noche preparándose para lo inevitable, pero también grabando cada detalle del otro en su memoria, por si acaso el destino decidiera ser cruel. Los soldados rodearon la misión al alba. Don Rodrigo de Aguirre desmontó de su caballo con la elegancia practicada de quien nació para mandar. Tenía 42 años, pero el tiempo no había sido amable. Su rostro, alguna vez atractivo, estaba surcado por líneas de obsesión y amargura. Su uniforme era impecable, su postura militar perfecta, pero sus ojos tenían la mirada vacía de quien ha vendido su alma por ambición. Soledad María de Mendoza. Su voz resonó entre las ruinas como un látigo. Sé que estás aquí. He buscado durante 3 años. No huyas más. Esto termina hoy. Soledad emergió de entre las sombras de la capilla, su cabeza alta, su espalda recta. Llevaba puesto su vestido más antiguo, el que usaba el día de su supuesta boda, manchado y remendado, pero aún reconocible. Un acto de desafío silencioso. «Rodrigo», su voz fue clara como cristal, «has venido a un valle de fantasmas. Esperas que te reciban como héroe». Rodrigo sonrió, pero no había calidez en ese gesto. «He venido a recuperar lo que me fue robado. Primero, mi prometida deshonrada que escapó de la justicia. Segundo, el tesoro que tu abuelo jesuita escondió en esta misión maldita». «No hay tesoro», dijo Soledad con desdén.
Solo hay libros viejos y sueños rotos. Eso lo determinaré yo. Rodrigo hizo una señal y sus soldados avanzaron. Fue entonces cuando Nahuel apareció, saliendo de las sombras como su nombre indicaba. Jaguar en la sombra. Se colocó entre Soledad y los soldados, su arco tensado, una flecha apuntando directamente al corazón de Rodrigo. Los soldados levantaron sus rifles, pero Nahuel no se inmutó. «Da un paso más hacia ella», dijo Nahuel en español perfecto, «y esta flecha encuentra tu corazón antes de que tu dedo toque el gatillo». Rodrigo lo estudió con una mezcla de sorpresa y asco. Un salvaje, por supuesto. Soledad siempre tuvo debilidad por las causas perdidas. Su risa fue cruel. «¿Este es tu salvador? ¿Un apache sin tribu que probablemente roba y mata para sobrevivir?» «Este hombre», dijo Soledad, su voz temblando de furia contenida, «tiene más honor en un dedo que tú en todo tu cuerpo podrido». La máscara de Rodrigo se resquebrajó por un instante, revelando algo oscuro y peligroso. «Soldados, arresten al salvaje y traigan a la fugitiva, por la fuerza si es necesario». Pero antes de que alguien se moviera, una voz nueva resonó desde las rocas. «¡Alto en nombre de la corona!». Un oficial español diferente apareció, montado en un caballo blanco, seguido por 5 soldados más. Era joven, tal vez 25 años, con rostro noble y ojos que aún conservaban compasión. Don Álvaro de Santillana, teniente de la Guardia Virreinal, había estado siguiendo a Rodrigo por órdenes directas del virrey, quien había comenzado a sospechar de las actividades del capitán. «Capitán de Aguirre», dijo Álvaro con autoridad fría, «tiene órdenes de regresar a la Ciudad de México para responder preguntas sobre irregularidades en sus cuentas militares y acusaciones de tortura de prisioneros». Rodrigo palideció, pero se recompuso rápidamente. «Teniente, qué sorpresa. Como verá, estoy en medio de una operación oficial. Esta mujer es una fugitiva». «Lo sé», dijo Álvaro desmontando, «y por eso he investigado personalmente su caso en los últimos meses». Miró a Soledad con respeto. «Señorita de Mendoza, he hablado con testigos que Rodrigo compró. Varios, en su lecho de muerte, confesaron haber mentido a cambio de oro. Su padre, antes de morir hace 2 años, firmó un documento pidiendo perdón y declarando su error». Soledad se tambaleó. Nahuel la sostuvo inmediatamente. «¿Mi padre me perdonó?». «Con su último aliento», confirmó Álvaro. «Y hay más. He descubierto que el capitán de Aguirre falsificó documentos, sobornó jueces, y todo para apropiarse de la dote de su familia. No había amor en este matrimonio arreglado, solo codicia». Rodrigo desenvainó su espada, su rostro contorsionado de rabia. «¡Mentiras! Todos son mentiras de una puta que se acostó con salvajes». Nahuel soltó a Soledad y dio un paso adelante, su mano en el cuchillo ceremonial. «Retira esas palabras o te haré tragarlas con tu propia sangre». «¿Me amenazas, salvaje?». Rodrigo escupió. «Te reto. Duelo al amanecer de mañana. Si ganas, te quedas con la zorra. Si gano, ambos mueren». Álvaro intervino. «Capitán, esto es inaceptable. Es mi derecho», rugió Rodrigo. «El Código de Honor español me permite defender mi nombre». Nahuel miró a Soledad, quien negaba frenéticamente con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. Pero él vio algo más allá de este momento. Vio que Rodrigo nunca los dejaría en paz. Vio que este demonio los perseguiría hasta el fin del mundo. Había que terminar esto de una vez. «Acepto», dijo Nahuel, «pero será a mi manera. Duelo a cuchillo, tradición apache. Sin armaduras, solo cuchillos, honor y la verdad». Rodrigo sonrió con crueldad. «Perfecto. Te haré sangrar lentamente, salvaje». La noche previa al duelo fue la más larga de sus vidas. Soledad no dejó de llorar, abrazada a Nahuel en su pequeña celda. Él la sostuvo, besando su cabello, murmurando palabras de consuelo en apache y español. «No tienes que hacer esto», sollozó ella. «Podemos huir esta misma noche y vivir mirando siempre hacia atrás». «No,
Nahuel levantó su barbilla suavemente. Soledad, mi amor, mi cielo, escúchame. He vivido toda mi vida exiliado de algo. Primero de la paz, luego de mi tribu, siempre corriendo. Pero contigo encontré mi hogar, y un hombre protege su hogar, no por violencia, sino porque no hay nada más sagrado. Ella lo besó con desesperación, y esa noche hicieron el amor como si fuera la última vez, memorizando cada caricia, cada suspiro, cada palabra de amor susurrada en la oscuridad. Antes del amanecer, realizaron una ceremonia apache de matrimonio espiritual. Nahuel dibujó símbolos sagrados con cenizas y tierra. Soledad rezó en latín y español. Intercambiaron promesas que ningún sacerdote ni chamán podía hacer más sagradas de lo que ya eran. «Si muero hoy», dijo Nahuel, atando un collar de turquesa alrededor del cuello de Soledad, «llévame en tu corazón, y si sobrevivo, pasaremos el resto de nuestros días probándole al mundo que el amor no conoce fronteras». Soledad le entregó el rosario de su madre y el cuchillo de plata que había usado para defenderse. «Este rosario protegió a mi madre en tiempos oscuros. Este cuchillo me mantuvo viva cuando quería morir. Ahora te los doy a ti, porque eres mi vida». El sol comenzó a elevarse, pintando el valle de oro y sangre. El duelo atrajo testigos. Los soldados de ambos bandos formaron un círculo. Álvaro intentó una última vez detener la locura, pero tanto Rodrigo como Nahuel se mantuvieron firmes. Las reglas eran simples: combate hasta que uno cayera o se rindiera. No había rendición en los ojos de ninguno de los dos hombres. Rodrigo se quitó su chaqueta militar, revelando un torso marcado por cicatrices de batallas previas. Era más grande que Nahuel, más pesado, con alcance más largo, pero Nahuel era más rápido, más ágil, criado en una cultura donde la velocidad significaba supervivencia. El primer choque fue brutal. Los cuchillos chocaron con sonido metálico. Rodrigo atacaba con técnica militar europea. Golpes amplios, poderosos, diseñados para intimidar. Nahuel se movía como agua, esquivando, esperando, buscando la apertura. «Es todo lo que tienes, salvaje», se burló Rodrigo. «Soledad merece un hombre de verdad, no un cobarde que solo sabe correr». Nahuel no mordió el anzuelo. Su maestro le había enseñado: un guerrero que controla su rabia, controla la batalla. El combate continuó. Minutos que parecieron horas. Rodrigo logró un corte en el hombro de Nahuel. Sangre fluyó, pero el apache ni siquiera parpadeó. En respuesta, Nahuel cortó el muslo de Rodrigo, no profundo pero suficiente para ralentizarlo. Los soldados observaban en silencio. Incluso los que habían venido con Rodrigo comenzaban a dudar. Este no era el combate de un salvaje contra un hombre civilizado. Era el honor contra la obsesión, la pureza contra la corrupción. Finalmente, Nahuel vio su momento. Rodrigo, cansado y desesperado, lanzó un ataque salvaje. Nahuel giró, usando el propio impulso de Rodrigo contra él, y con un movimiento preciso desarmó al capitán. El cuchillo de Rodrigo voló por los aires. Nahuel tenía su propio cuchillo en la garganta de Rodrigo. Un movimiento y todo terminaría. «Hazlo», jadeó Rodrigo. «Mátame, salvaje, demuestra que eres como todos dicen». Nahuel miró a Soledad. Ella estaba llorando, pero sus ojos suplicaban misericordia. Miró a Álvaro, quien observaba con respeto. Miró a los soldados, que esperaban ver qué tipo de hombre era realmente este apache. «No», dijo Nahuel bajando el cuchillo. «No eres digno de muerte de guerrero. Vivirás con tu vergüenza». Fue su error. Rodrigo, en un movimiento desesperado y cobarde, sacó una pistola escondida en su bota. El disparo resonó como trueno en el valle, pero no fue Nahuel quien cayó. Soledad se había lanzado, interponiéndose entre la bala y su amado. El proyectil la alcanzó en el pecho y cayó como una flor cortada, sangre floreciendo en su vestido blanco. «¡No!». El grito de Nahuel fue animal, primordial, desgarrador. Los soldados de Álvaro
Arrestaron inmediatamente a Rodrigo, quien miraba horrorizado lo que había hecho, su pistola cayendo de sus manos temblorosas. Nahuel corrió hacia Soledad, levantándola en sus brazos. Ella tosió sangre, pero sonrió débilmente. «Te amo, jaguar mío». «No, no, no». Nahuel presionaba la herida desesperadamente. «No me dejes, por favor. Prometimos una vida juntos». «Ya, tuvimos una vida», susurró ella. «Fue corta, pero perfecta». «¡Álvaro!», gritó Nahuel. «Ayúdenme, por favor». Lo que siguió fueron días de agonía. Nahuel, tragando su orgullo, llevó a Soledad de vuelta a territorio apache, rogando ayuda a la curandera de su tribu. Su padre, Lobo Gris, al ver el estado desesperado de su hijo, ordenó que lo dejaran entrar. La curandera, una anciana llamada Luz de Luna, examinó a Soledad y declaró: «La bala no tocó el corazón, pero está muy cerca. Puedo intentar salvarla, pero necesitará tiempo y medicina poderosa». Durante 7 días y 7 noches, Nahuel no se separó del lado de Soledad. Le cantaba canciones apaches. Le leía los libros que ella amaba. Le susurraba promesas de futuro. Y cuando ella deliraba con fiebre, sostenía su mano y le rogaba a todos los dioses, apaches, españoles, cristianos, que la salvaran. En la Ciudad de México, Rodrigo enfrentaba juicio militar. Álvaro había testificado personalmente. Los documentos falsificados fueron expuestos. La verdad sobre la inocencia de Soledad fue proclamada públicamente. El virrey, enfurecido por el escándalo, ordenó la ejecución de Rodrigo por intento de asesinato, fraude y deshonra del uniforme español. En su celda, la noche antes de su ejecución, Rodrigo escribió una carta. Fue su única acción de redención en una vida de oscuridad. Soledad María de Mendoza, si sobrevives para leer esto, sabe que muero con la certeza de que eres mejor de lo que nunca merecí. Un salvaje tiene más honor que yo alguna vez tuve. Protegí mi orgullo y destruí lo único puro que el destino me ofreció. Que encuentres paz con tu guerrero, que el valle ya no llore, y que me olvides, porque ese es el único perdón que puedo esperar. Con mi último aliento confieso, tú siempre fuiste demasiado buena para este mundo cruel. Rodrigo de Aguirre. En el 8º día, Soledad abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Nahuel, demacrado por la falta de sueño, pero iluminado de esperanza. «Jaguar», susurró ella, su voz ronca. «¿Estoy viva?» «Estás viva». Él lloró sin vergüenza. «Estás viva y nunca volveré a dejarte ir». La recuperación fue lenta pero constante. Las mujeres apaches, inicialmente desconfiadas, comenzaron a respetar a esta mujer española que había tomado una bala por amor. Le enseñaron canciones, le compartieron medicina, la adoptaron silenciosamente en su comunidad. Mientras tanto, Álvaro viajó al valle para investigar el supuesto tesoro. Lo que encontró cambió todo. No era oro ni joyas. Era una biblioteca completa de códices antiguos, documentos jesuitas sobre coexistencia pacífica entre culturas, mapas de territorios sagrados y, lo más importante, tratados de paz firmados entre colonos españoles y diferentes tribus apaches, documentos que habían sido perdidos, conveniente por oficiales corruptos que preferían la guerra al comercio pacífico. El virrey, al ver estos documentos, declaró el valle como territorio neutral sagrado. Se convirtió en símbolo de paz posible entre culturas. 6 meses después, Soledad y Nahuel se casaron oficialmente en una ceremonia que mezclaba tradiciones apaches y católicas. Don Álvaro fue el testigo de honor. El cacique Tormenta Roja, avergonzado por su ceguera previa, bendijo la unión. Un fraile franciscano progresista ofició la ceremonia cristiana. El valle fue renombrado Valle de la Esperanza. Y cuando Soledad, 3 lunas después, le susurró a Nahuel que llevaba un hijo en su vientre, ambos lloraron de alegría. Su hijo sería el puente entre mundos,
el símbolo viviente de que el amor verdadero no conoce fronteras ni banderas. Construyeron una casa nueva en el valle, combinando arquitectura apache y española. Otros se unieron a ellos, parejas mestizas, exiliados de ambas culturas, soñadores que creían en un mundo diferente. Años después, cuando su hijo Joaquín Nahuel les preguntó cómo se conocieron, Soledad y Nahuel se miraron y sonrieron. Ella comenzó: «Tu padre era un guerrero que vino al lugar donde nadie quería vivir». Él continuó: «Y tu madre era una mujer que me enseñó que el hogar no es un lugar, sino una persona». El niño escuchó fascinado mientras sus padres narraban la historia de amor, pérdida y redención. Y cuando terminaron, miró el valle que florecía a su alrededor. Jardines donde antes había solo polvo, risas donde antes había solo silencio, y entendió que sus padres no solo habían encontrado el amor, habían cambiado el destino mismo. 30 años después. El sol de la tarde doraba las colinas del Valle de la Esperanza cuando el anciano viajero detuvo su caballo en la cresta que dominaba el asentamiento. Había escuchado historias, leyendas, pensaba él, sobre este lugar imposible donde enemigos ancestrales vivían en paz. Pero ver con sus propios ojos era otra cosa enteramente. El valle se extendía como un tapiz viviente de imposibilidades hechas realidad. Casas de adobe con techos de estilo español se alternaban con estructuras tradicionales apaches. Jardines florecían donde alguna vez hubo solo polvo y espinas. Maíz, frijoles, calabazas crecían junto a hierbas medicinales y flores ornamentales. Niños de piel morena y clara, de ojos negros y verdes, jugaban juntos en las calles de tierra, sus risas elevándose como música hacia el cielo sin nubes. En la plaza central, el viajero vio algo que le robó el aliento. Una estatua tallada en piedra blanca y granito oscuro. Representaba a un hombre y una mujer, él claramente apache con su cabello largo y rasgos nobles, ella española, con su vestido de época y porte aristocrático. Sus manos estaban entrelazadas, sus rostros mirando hacia el horizonte con expresión de esperanza serena. A sus pies, una fuente manaba agua cristalina y alrededor la gente del valle había colocado flores frescas, ofrendas de gratitud. El viajero desmontó y se acercó a leer la inscripción grabada en la base, escrita en 3 idiomas, español, apache y latín. Nahuel y Soledad, fundadores del Valle de la Esperanza. El amor es el único idioma que todos los corazones entienden. 1795. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo una voz a sus espaldas. El viajero se volvió y encontró a un hombre de unos 50 años, alto y digno, con rasgos que combinaban ambos mundos de manera sorprendente. Piel bronceada, pómulos altos y definidos, pero ojos de un verde profundo que brillaban con inteligencia y calidez. Llevaba ropa que mezclaba estilos, pantalones de cuero estilo apache, pero camisa de lino español y un medallón de turquesa y plata colgando de su cuello. «Disculpe, señor», dijo el viajero. «Soy cronista del virrey, enviado a documentar este asentamiento único. ¿Usted vive aquí?». El hombre sonrió, y en esa sonrisa el viajero vio ecos de historias antiguas. «Vivo aquí. Nací aquí. Soy Joaquín Nahuel de Mendoza, hijo de los fundadores». Señaló la estatua con orgullo y melancolía entremezclados. «Mis padres son esas 2 almas inmortalizadas en piedra». El cronista sacó su cuaderno con manos temblorosas. «¿De verdad? He escuchado las historias, pero pensé que eran embellecidas. Realmente existieron. Su padre era un guerrero apache exiliado y su madre una aristócrata española fugitiva. Cada palabra es verdad». Joaquín miró la estatua con ternura infinita. «Y mucho más de lo que las historias cuentan. Ven, te mostraré su legado verdadero». Joaquín guió al cronista a través del valle. Le mostró la escuela donde niños apaches aprendían español y latín, y niños españoles aprendían el idioma apache y sus tradiciones. Le presentó al consejo de ancianos,
compuesto equitativamente por líderes de ambas culturas, que gobernaban con sabiduría compartida. Le enseñó los talleres donde artesanos mezclaban técnicas, cerámica apache con diseños españoles, joyería de plata con símbolos de ambas tradiciones, textiles que contaban historias en dos idiomas visuales. Mi padre murió hace 5 años, dijo Joaquín mientras caminaban. Fue en paz, rodeado de familia, en la misma casa que construyó con sus propias manos. Sus últimas palabras fueron para mi madre: «Te encontraré en la próxima vida también, mi cielo». Mi madre lo siguió exactamente un mes después. Los médicos dijeron que su corazón simplemente dejó de latir, pero yo sé la verdad, no podía vivir sin él. Se detuvieron frente a una casa hermosa que combinaba arquitectura de ambas culturas. Frente a ella crecía un jardín exuberante donde un sauce llorón, el árbol favorito de Soledad, daba sombra a un banco de piedra tallada. «Esta era su casa», explicó Joaquín. «Ahora es un museo viviente. La mantenemos exactamente como ellos la dejaron. ¿Te gustaría entrar?» El cronista asintió, sin palabras. El interior era un testimonio del amor que había transformado un valle. Libros en español y códices apaches compartían estantes. Instrumentos musicales, una guitarra española y tambores ceremoniales apaches, descansaban juntos. En las paredes colgaban retratos: Nahuel cazando, Soledad en su jardín, ambos juntos en diferentes etapas de sus vidas, su amor evidente en cada pincelada. Pero lo que más impresionó al cronista fue una habitación especial, la biblioteca. Miles de documentos cuidadosamente preservados, los tratados de paz que Álvaro había descubierto, cartas de amor entre Nahuel y Soledad, escritas durante los periodos en que debían separarse por obligaciones, diarios donde ambos registraban sus pensamientos, esperanzas y sueños. Joaquín tomó uno de los diarios con reverencia. Mi madre escribía cada noche. «Aquí», señaló una página, «escribe sobre la primera vez que mi padre la hizo reír después de todo su sufrimiento». Y aquí pasó páginas. «Mi padre dibuja el rostro de mi madre porque dice que las palabras no pueden capturar su belleza». El cronista copió pasajes, conmovido hasta las lágrimas. Luego Joaquín lo llevó al lugar más sagrado del valle, la tumba original de la madre de Soledad, ahora un santuario hermoso rodeado de flores eternas, y junto a ella 2 tumbas nuevas con inscripciones simples: Nahuel, Jaguar, en la sombra, 1770-1825, amó con honor, vivió con valor, murió en paz. Soledad María de Mendoza, 1772-1825. Enseñó al mundo que el amor no conoce fronteras. Cada año, en el aniversario de su boda, dijo Joaquín, todo el valle se reúne aquí. Contamos su historia a los niños. Les enseñamos que el odio se aprende, pero el amor es natural. Que las fronteras son inventadas por hombres temerosos, pero el corazón no reconoce mapas. El cronista cerró su cuaderno, abrumado. Esta historia debe ser conocida más allá de este valle. El mundo necesita escuchar que la paz es posible. Por eso te permitimos entrar. Joaquín sonrió. Mi padre siempre decía, no construimos este valle para escondernos del mundo, sino para mostrarle al mundo lo que puede ser. Mi madre agregaba, cada visitante que se va creyendo en la paz es una semilla que sembramos en tierra lejana. Mientras el sol se ponía, el cronista fue invitado a una celebración comunitaria. Vio a españoles y apaches compartir comida, música y danzas. Vio a familias mixtas donde los apellidos Mendoza se combinaban con nombres apaches. Vio a ancianos de ambas culturas enseñando juntos a los jóvenes. Vio esperanza, y en el centro de todo, Joaquín Nahuel de Mendoza, hijo de 2 mundos, símbolo de un futuro posible, levantó su copa. Por mis padres, que nos enseñaron que el lugar donde nadie quería vivir podía convertirse en el hogar que todos necesitaban.
por el amor que transforma desiertos en jardines, y por todos nosotros que elegimos cada día honrar su legado, construyendo puentes en lugar de muros. El valle entero respondió con un coro de voces en español y apache. Por Nahuel y Soledad, por el Valle de la Esperanza, el cronista escribió hasta que la tinta se agotó. Escribió sobre estatuas y tumbas, sobre casas y escuelas, sobre leyes justas y comercio equitativo. Pero sobre todo, escribió sobre algo intangible pero innegable que sentía en el aire, la presencia persistente del amor que había comenzado todo. Esa noche, bajo las mismas estrellas que alguna vez fueron testigos del primer beso entre un guerrero exiliado y una noble fugitiva, el cronista entendió una verdad fundamental. Algunas historias de amor no terminan con la muerte. Se multiplican, se expanden, se convierten en legados que alimentan generaciones. El Valle de la Esperanza no era solo un lugar en un mapa, era prueba viviente de que un hombre y una mujer, armados solo con amor genuino y valor inquebrantable, podían cambiar el mundo. Y mientras el viento nocturno soplaba suavemente entre las casas y jardines, el cronista juró que esta historia, la verdadera historia de Nahuel y Soledad, sería conocida en cada rincón de Nueva España y más allá, porque el mundo necesitaba desesperadamente creer que el amor, al final, siempre triunfa. Y en el Valle de la Esperanza, esa verdad florecía eterna como las flores en la tumba de tres almas que habían encontrado su hogar definitivo. Juntas, en paz, para siempre. Fin verdadero. Dicen que algunos lugares están marcados por tragedias, pero el Valle de la Esperanza fue marcado por algo más poderoso. Amor que se negó a morir, esperanza que se negó a rendirse, y dos almas que le enseñaron al destino que incluso sus planes pueden ser reescritos por corazones valientes.